Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar esta masterclass sobre cambios geoestratégicos en el mercado del petróleo y evolución hacia la transición energética. En especial, queremos dar las gracias a Green Bankers por su implicación y trabajo para que esta masterclass se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 9 países diferentes ahora mismo, que son, no quiero dejarme ninguno atrás: Argentina, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá y Venezuela. Recordarles 6 cosas sobre esta masterclass. La estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Todas las preguntas que quieran hacer, les invitamos a irlas colocando por aquí en la sección de preguntas que tiene este programa, y al final iremos realizando el turno de preguntas a nuestro ponente. También todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. Vamos a poner en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios. Y ya por último, no me entretengo más, os animamos a compartir en historias de Instagram esta masterclass o en vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y darlos visibilidad a través de estas redes sociales. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es Fernando Tirado, CEO y cofundador de Green Bankers, con más de 20 años de experiencia en el sector marítimo. Buenas tardes, Fernando. Hola Arturo, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, y encantado de saludarles a todos. Buenos días también a los compañeros que tenemos en Sudamérica. Y bueno, sí, es un placer estar aquí para poder comentar la temática de hoy de geopolítica energética y descarbonización del sector. Es algo que nosotros en Green Bankers estamos desarrollando para crear una una visibilidad sobre la cadena de suministro sobre los distintos tipos de combustible, y esto pues, nos da pie a que podamos tener experiencias con armadores, fletadores y con distintos players del negocio marítimo para poder ver qué soluciones se pueden aportar que tengan sentido. Llevo como cerca de 20 años trabajando en el sector marítimo en distintos ámbitos, desde consignación, container lines, bunkering, y proyectos de decarbonización, tanto de shore power como de captura de carbono, y también suministrando combustible a buques militares en distintos puntos del mundo y para distintas armadas, muchas de ellas de Sudamérica. Así que nada, encantado de compartir espacio con vosotros, Arturo, y cuando te parezca oportuno, pues Cuando vamos. quieras puedes comenzar con la presentación. Sí. Pues estupendo. Entiendo que bien. Se ve correcto, sí. Bueno, pues vamos a comentar todos los hechos y los trade-off reales que tienen que enfrentarse los armadores y los fletadores, y las decisiones incómodas, ¿no?, que tenemos que tomar en algún momento. Hace poco pues estuve hablando con un armador griego y me comentó que en este tiempo nunca había visto tanta incertidumbre, ¿no? Que antes el riesgo era el precio del búnker y los fletes, y que ahora tiene que ser un experto en regulación europea, geopolítica china y química de combustibles. O sea, esa conversación creo que resumen perfectamente por qué estamos aquí. Vamos a tomar el panorama general, porque estamos ante lo que yo llamo la tormenta perfecta, ¿no? Tenemos 4 fuerzas que convergen simultáneamente. La primera fuerza es la IMO, la International Maritime Organization, que en 2003 revisó su estrategia y ahora exige net zero para el 2050, con checkpoints
de 20 o el 30% de reducción para el 2030 y del 70 al 80% para el 2040. Esto ya no es aspiracional, o sea, esto es una realidad. La segunda fuerza de la regulación europea, tanto el EU ETS y el Fuel EU Maritime, que ya están activos. El resultado, pues los costes de compliance superan los 185 euros por tonelada del Very Low Sulfur Fuel Oil en las rutas intraeuropeas. Esto es el doble que hace un año. La tercera fuerza es la crisis del Mar Rojo. El tránsito de contenedores por Suez se ha reducido un 90% desde diciembre de 2023. Esto no es coyuntural, es algo en lo que se está recuperando poco a poco, pero no se ha llegado a los volúmenes que teníamos anteriores al 2023. La cuarta fuerza es el reordenamiento geopolítico. China importa cantidades récord de crudo ruso, mientras Europa reduce su dependencia del gas ruso del 45 al 18%. Precisamente ayer salió la nueva normativa para ver cómo podemos incluso eliminar este 18% con la nueva normativa. Así que el mensaje clave, no hay soluciones simples, cada combustible alternativo tiene trade-off serios y bueno, vamos a estructurar la sesión en 5 bloques, ¿no? Primero, el panorama geoestratégico, los escenarios de demanda, los nuevos centros de poder y el impacto de las rutas marítimas. El segundo será el shipping como termómetro geopolítico, la dependencia energética, las sanciones y qué ha cambiado desde el 2020. El tercero es la regulación clave, tanto la IMO como el EU ETS, el Fuel EU Maritime y las diferencias entre la Unión Europea y el resto del mundo. El cuarto son los trade-off reales de cada combustible alternativos. Y el quinto son las implicaciones estratégicas para armadores y fletadores. Por un contexto macro, el mercado del petróleo está pasando del dominio tradicional a un sistema fragmentado. O sea, la Agencia Internacional de Energía presenta 3 escenarios muy diferentes para el 2050. Y voy a explicarlo porque creo que son fundamentales para entender el riesgo en las inversiones, ¿no? Están las current policies, las políticas actuales. En este escenario se asume que el mundo continúa con las políticas energéticas y climáticas que ya están implementadas hoy, sin nuevos compromisos ni acciones adicionales. Es el escenario, como se dice, business as usual, ¿no? Tal y como es. Si esto ocurre, la demanda subiría de 100 a 113 millones de barriles diarios. Para los tanqueros, esto significa un crecimiento sostenido. Así que, bien, luego los state policies, los STEPS. Este es el escenario intermedio. Incorpora todas las políticas que los gobiernos han anunciado públicamente, aunque no estén completamente implementadas. Incluye los compromisos del Acuerdo de París, las estrategias nacionales de descarbonización y los planes de transición energética declarados. Bajo los STEPS, la demanda haría pico alrededor de 2030 y caería gradualmente a 93 millones de barriles para el 2050. Y luego tenemos el París, el Tratado de París. En este escenario más ambicioso y en el que la comunidad científica considera necesario para evitar los peores efectos del cambio climático, en el acuerdo se estableció el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para lograrlo, las emisiones globales de CO2 deben reducirse aproximadamente entre un 45 para el 2030 respecto a 2010 y trazar el net cero para 2050. En este escenario, la demanda de petróleo debería caer no solo a unos 25 millones de barriles diarios, o sea, una reducción del 75%. Aquí la divergencia, porque tenemos 88 millones de barriles diarios entre el escenario más optimista para el petróleo y el más pesimista. Esto representa un riesgo para activos con vida útiles de 20 a 30 años. O sea, un tanquero ordenado hoy entra en vigor en servicio en 2027 o 2028 y operará hasta 2050. ¿En qué mundo va a vivir? ¿En cuál de los 3 escenarios? ¿No? O sea, en ese sentido nadie lo sabe con certeza. Por eso yo no querría ser un armador de tanques ahora mismo. Aquí, ¿por qué menciono este estudio del UCL Energy Institute y del CUNE Climate Center? Es una fuente muy relevante, ¿no? Y es importante ponerlo un poco en contexto. En el UCL Energy Institute, es la parte del University College de London
que es una de las universidades más prestigiosas del mundo en investigación energética, y son los mismos que desarrollaron el modelo Cloudtram, que usa la IMO para sus proyecciones de emisiones del shipping. O sea, cuando la IMO necesita datos técnicos seguros y rigurosos, llama a la UCL. Y el Kuhne Climate Center fue fundado por Klaus Michael, que es el dueño de Kuehne+Nagel, el famoso transitario y forwarder. En este centro combinan rigor académico y hace una perspectiva de negocio real, ¿no? No son activistas, son gente con carne en el juego. Y bueno, la información que se saca de ellos ponen unos números concretos al riesgo de activos varados, ¿no? Sin ordenar nuevos tanqueros, las pérdidas de valor alcanzarían entre el 90 y 108.000 millones de dólares para el 2030. Esto es el 25 al 30% del valor total de la flota de tanqueros de petróleo y gas. Y luego, continuando con las órdenes, las pérdidas suben a 121, 147.000 millones entre el 27 y el 33% del valor. El dato más preocupante son las emisiones ya comprometidas por la flota existente, que exceden en más de un 40%. Este presupuesto de carbono que el shipping tiene asignado bajo el Acuerdo de París. La pregunta incómoda sería, ¿debería ordenar el tanquero hoy que está operativo o no, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? Y este es un poco el mapa energético mundial que se está redibujando, y en el eje está Rusia-China, que es el cambio más significativo del hemisferio oriental. Tenemos el crudo ruso a China, que son 108,5 millones de toneladas en 2024, que son equivalentes a 2,17 millones de barriles diarios. Esto es un 1% más que el año anterior, mientras que las importaciones desde Arabia Saudí han caído un 9% para el mercado chino. El gas natural por gasoducto del Power of Siberia, que está entregando 38.000 millones de metros cúbicos anuales en 2025, superando su capacidad planificada. Y el acuerdo para el Power of Siberia 2 añade otros 50.000 millones de metros cúbicos vía Mongolia. Entonces, el suministro, pues que lo tienen más que garantizado. Y en el GNL o el LNG marítimo son 8,3 millones de toneladas de GNL ruso a China en 2024, un incremento del 3,3%, y Rusia ya es el tercer proveedor de GNL a China, después de Australia y Qatar. Y por no olvidarnos del hemisferio occidental, América también está reposicionándose en este nuevo mapa energético. Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador de LNG del mundo, superando a Qatar y Australia en el 2023. Las exportaciones a Europa se triplicaron tras la invasión de Ucrania. Esto tiene implicaciones directas para el shipping, más metaneros cruzando el Atlántico y más demanda de bunkering de GNL en puertos del Golfo de México, lo cual es muy interesante para tener en cuenta. En Brasil está emergiendo como potencia petrolera los campos de presal, están produciendo más de 3 millones de barriles diarios. Petrobras también tiene planes de aumentar significativamente la producción, lo que significa más VLCCs saliendo de puertos brasileños. En la Guayana es el nuevo jugador sorpresa, que pasó de cero producción a más de 600.000 barriles diarios en pocos años. ExxonMobil proyecta que llegue a 1,2 millones de barriles diarios para el 2027. Actualmente es el crecimiento más rápido de producción petrolera en la historia moderna. Y luego Argentina, con Vaca Muerta, tiene la segunda mayor reserva de shale gas del mundo después de China, y la cuarta de shale oil. Si logran desarrollarla, podrán convertirse en exportadores netos. Y bueno, estos flujos energéticos globales se están reorientando hacia el este como el centro de las Américas, y esto afecta a las rutas, a los volúmenes y a las estrategias comerciales. Aquí, mientras hablamos de petróleo y gas, los países del Golfo se han estado reinventando como proveedores de transición energética. ¿Vale? Vamos a comentar aquí la introducción a los combustibles, que comentaremos más adelante, pero en Arabia Saudí es importante mencionar que tienen el proyecto de NEOM con Aqua Power, que producirá 600 toneladas diarias de hidrógeno verde, operativo en 2026, con una inversión de 8,4 mil millones de dólares. Emiratos Árabes, meta de 1,4 millones de toneladas de hidrógeno anualmente para el 2031 a través de Masdar.
Luego tenemos a Qatar, que está en planta de amoníaco azul de 1,2 millones de toneladas anuales, con inversión de 1.000 millones de dólares. Oman, que tiene un clúster de 25 gigavatios de electrolizadores en su visión del 2040. Y el pipeline de proyectos de hidrógeno en la agenda de la región MENA casi se duplicó. Hemos pasado de 67 proyectos en el 2023 a 117 en el 2024 y el 90% son verdes. Y luego tenemos a China, que el gran gigante silencioso produce 73 millones de toneladas de amoníaco al año, aunque el 78% es marrón, o sea que está basado en el carbón, pero tienen casi 100 plantas de amoníaco verde planificadas o en construcción, con capacidad de 20 millones de toneladas anuales. Esto es 48% de la producción global anual. Y aquí viene algo técnico pero importante. O sea, estos proyectos chinos tienen certificación RFNBO. O sea, el RNFBO, para poner un poco el contexto, son las siglas que es Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Son los combustibles renovables de origen no biológico. Es una categoría definida por la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea, el RED II y el RED III, para que un combustible como el hidrógeno, el amoníaco o el e-metanol califique como RFNBO, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Primero, debe producirse con electricidad 100% renovable, debe demostrar adicionalidad, o sea, la electricidad no renovable no puede venir de la red existente, sino de las nuevas instalaciones, debe cumplir criterios de correlación temporal y geográfica entre la producción de electricidad y la producción de combustible, y luego debe lograr al menos un 70% de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero comparado con combustibles fósiles. ¿Esto por qué es importante? ¿No? Porque bajo el Fuel You Maritime, solo los combustibles con certificación RFNBO cuentan plenamente para el cumplimiento regulatorio. Un amoníaco verde sin esta certificación podría no ser aceptado para la regulación europea. Y luego que China tenga plantas con esta certificación significa que están posicionándose para exportar directamente al mercado europeo de búnker. Entonces, algo que tenemos que tener muy en consideración y ver de cerca. Antes de continuar, permitidme asegurarme de que todos estamos alineados, ¿no? Con lo que hablamos cuando decimos hidrógeno verde, amoníaco verde, porque estos términos se usan mucho, pero no siempre se explican, ¿no? El hidrógeno verde es el hidrógeno, es el elemento más abundante del universo, ¿no? Pero en la Tierra no existe en estado puro, hay que producirlo. El hidrógeno verde se produce mediante la electrólisis del agua usando electricidad de fuentes renovables como la solar, eólica o la hidráulica. Se pasa corriente eléctrica por el agua y se separa el hidrógeno, el H2O y el oxígeno. Si la electricidad viene de renovables, el proceso no emite CO2. ¿Vale? Entonces, esto es para el hidrógeno verde. El amoníaco verde es una molécula compuesta de nitrógeno e hidrógeno, se produce combinando hidrógeno con nitrógeno de aire mediante el proceso de Haber-Bosch y el hidrógeno usado es verde, el amoníaco resultante es verde. Si el amoníaco es más fácil de transportar y almacenar que el hidrógeno puro, por eso se considera un vector para mover el hidrógeno a largas distancias. O sea, esto hace poco con un ingeniero de un metanero, me lo comentaba así, me decía, el hidrógeno es como tener dinero en efectivo, o sea, es muy útil, pero difícil de transportar en grandes cantidades. El amoníaco es como tener el dinero en una cuenta bancaria, más fácil de mover, pero necesitas un paso extra para convertirlo de vuelta a efectivo cuando lo necesitas. Pues eso es un poco la dualidad entre el amoníaco y el hidrógeno verde. Ahora con esto la pregunta fundamental es, ¿estamos repitiendo el patrón del petróleo? Pues si Europa va a importar masivamente hidrógeno y amoníaco verde, ¿de dónde vendrá? Uno, será de China, porque domina la producción de amoníaco verde, o dos, de Oriente Medio, por la ventaja competitiva de los costes de hidrógeno, o porque su energía renovable es extremadamente barata. Y luego Europa no tiene ventaja competitiva en producción a gran escala. La conclusión es clara, o sea, la transición energética puede crear nuevas dependencias geográficas con nuevos actores, controlando los flujos. Podemos acabar cambiando nuestra dependencia de petróleo del OPEP por una dependencia de hidrógeno y amoníaco de China y del Golfo. En ese sentido, la crisis del Mar Rojo es la disrupción más inmediata y más visible, ¿no? que hemos estado siguiendo. Los ataques de los Houthis han sido más de 190 reportados hasta octubre del 2024
Y luego la caída del tránsito, el volumen diario cayó de 4 millones de toneladas métricas a 1,7 millones. Estamos hablando del 57,5%. Los contenedores por Suez cayeron un 82 entre diciembre del 2023 y febrero del 24. Y luego 586 contenedores fueron desviados por el Cabo de Buena Esperanza. El impacto en costes es importante porque cada viaje desviado añade entre 10 y 14 días de tránsito, son 1.000 millas náuticas adicionales y aproximadamente $1.000.000 extra en combustible. El coste de un contenedor de 40 pies de China a Europa pasó de $1.148 a casi 4.000, o sea, un incremento del 250%. Mientras la tabla hay rutas alternativas, el Cabo de Buena Esperanza añade un 42% al tiempo del viaje, ¿no? Y $1.000.000 por viaje. La ruta del norte rusa es estacional y tiene tensiones geopolíticas, ¿no? Como sabemos. El corredor transcáspico cuesta entre 10 y $15 por barril versus los $2,4 de un oleoducto. Y esta cuestión, en la ecuación esta geopolítica, no podemos ignorar Venezuela, ¿no? Las sanciones estadounidenses al crudo venezolano han ido y venido según la administración. Cuando se relajan, como ocurrió parcialmente en 2023, el crudo venezolano pesado vuelve a fluir principalmente hacia las refinerías del Golfo de México, diseñadas para procesarlo, ¿no? Y hacia China e India a través de intermediarios. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, ¿no? Mayores que Arabia Saudí, pero su producción ha colapsado por falta de inversión, sanciones y, en fin, la situación política cambiaria y las sanciones que ha ido sufriendo. Si no, estaríamos hablando de varios millones de barriles diarios adicionales entrando al mercado, con implicaciones enormes para el transporte de crudo en el Atlántico y en el Caribe. Además, el crudo venezolano es extrapesado, lo que significa que requiere buques y refinerías específicas. Cualquier cambio en el flujo de crudo venezolano afecta directamente a los buques Aframax y a los Suezmax, que son los que operan en esas rutas. Y aquí está la paradoja del Mar Rojo, ¿no? El desvío de rutas incrementa las emisiones. Justo cuando los EU ETS y los Fuel EU las penalizan, pues hay más millas navegadas, significa más combustible quemado y más allowances que comprar. Entonces ahora entramos ahora en el shipping como termómetro geopolítico, ¿no? El transporte marítimo consume aproximadamente 300 millones de toneladas de combustible al año, que es el 3% de la energía primaria global. Y luego la distribución actual es el HFO, que es el High Sulfur Fuel Oil, y el Very Low Sulfur Fuel Oil, que dominan aproximadamente el 95% del mercado. El LNG representa un 4% con 445 buques operativos, pero aquí hay un dato importante. De los 12,9 millones de toneladas de GNL, solo 1,3 se vendieron como búnker en puerto. El resto es todo boil off, que ahora comentaré lo que es el boil off. Como sabéis, el GNL se transporta a menos 162 grados centígrados. A esa temperatura está licuado y ocupa 600 veces menos el volumen que en estado gaseoso. Pero para mantener esta temperatura durante el viaje de semanas no es perfecto. Entonces, por muy bueno que sean los tanques aislados, siempre hay algo de calor que entra y este calor hace que una pequeña parte del GNL se evapore o vuelva a estado gaseoso. Ese es el boil off, ¿vale? En los metaneros modernos, ese gas evaporado no se pierde, o sea, se usa como combustible para el propio buque. Es una solución elegante, ¿no? En lugar de ventear el gas, lo cual sería contaminante y un desperdicio, lo queman en los motores. Por eso la estadística dice que solo 1,3 millones de toneladas se vendieron como búnker. El resto del GNL que consumió la flota de GNL era en realidad el boil off de su propia carga. Luego los biocombustibles, que son el 0,3%, principalmente por las mezclas del B24 y el B30, que ahora luego comentaremos. El metanol, que es menos del 0,1%, con 19 buques operativos y 337 ordenados. Y el amoníaco cero con solo 4 portacontenedores proyectados para el 2027. La realidad es contundente, ¿vale? El shipping sigue siendo casi 100% dependiente de combustibles fósiles y cualquier disrupción en el suministro pues nos afecta inmediatamente.
Luego, las sanciones a Rusia han creado una dinámica muy particular, llamada la flota en la sombra, ¿no? O el Dark Fleet o el Shadow Fleet. Los números son relevantes. En 2024 hubo un aumento del 28% en los cambios de propiedad de tanqueros afiliados a Rusia y un incremento de 189 en empresas designadas como sancionadas en Emiratos Árabes. O sea, un broker de tanqueros en Londres hace poco me comentó que hay barcos que han cambiado de nombre y bandera 3 veces al año, en un solo año, y es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Las autoridades sancionan a una empresa, a la semana siguiente el barco aparece con otro nombre, otra bandera y nominalmente propiedad de otra empresa en Dubái o en las Islas Marshall. O sea, la consecuencia operativa de todo esto, o sea, nosotros en la parte del banco nos afecta directamente porque nuestro procedimiento de compliance se multiplica por 4. Pero a nivel operativo, la segmentación del mercado de tanqueros y los buques que operan en comercio ruso están en un mercado aparte. Las restricciones de mercado a puertos occidentales para esos buques también existen. Los seguros son más costosos y más difíciles de obtener. Y luego el riesgo reputacional, ¿no? Y de compliance para cualquiera que se acerque. Entonces, el dilema quien tiene que hacer una due diligence en toda esta cadena de suministro, desde el combustible que se cargan hasta la carga que transportan. El riesgo de sanciones secundarias es real y las penalizaciones son severas. O sea que es algo que hay que mirar bien. Muchas veces hay empresas a las que están comprando combustible sin saber ese combustible de dónde vienen o de aquí están financiando indirectamente. Por eso el mercado va tendiendo hacia una transparencia y trazabilidad más visible para el comprador, para evitar este tipo de problemas. Aquí el cambio que ha habido regulatorio, por hacer un repaso rápido, tampoco me quiero detener mucho aquí, es en el 2020 la IMO pues pone un límite de azufre del 0,5%. Todos nos acordamos del cambio masivo del Very Low Sulfur Fuel Oil y la instalación de scrubbers. ¿Vale? Los scrubbers son unos dispositivos que permiten al barco quemar High Sulfur Fuel Oil. Y luego, bueno, estos scrubbers tienen una apertura que puede echar los residuos o bien al mar o bien lo pueden guardar en el barco para descargarlo cuando llegan a puerto. Entonces, muchas veces el problema es lo que no se emite por el cielo se está echando por el agua. Entonces, al final, la contaminación sigue ahí. Por eso no tenían muy buena fama los scrubbers. Y luego ha habido proyectos que le han puesto al scrubber adaptadores de captura de carbono, que quiero comentar también un poco más adelante como posible negocio. Está iniciando. En el 2023, la IMO revisa su estrategia y establece el Net Zero 2050 con los checkpoints circulantes. En el 2024, el shipping entra en el EUTS con el 40% de las emisiones cubiertas. En el 2025 sube al 70%. En fin, el marco global del estándar de combustible y el IVA de carbono. Que el IVA de carbono es un impuesto, una tasa que se cobra por cada tonelada de CO2 emitida. ¿Vale? A diferencia del ETS, que es un mercado de permisos donde el precio fluctúa según la oferta y la demanda, un levi es un precio fijo establecido por el regulador. En la propuesta de la IMO está entre 18,75 y $150 por tonelada. Así que la diferencia entre los números es grande para una economía de combustible, como podéis imaginaros. En el 2026 el ETS ya tiene el 100% de cobertura y en 6 años hemos pasado de un límite de azufre a un sistema global de pricing de carbono. Y la velocidad de cambio no tiene precedentes. Ahora un punto importante sobre el precio del CO2 y por qué importa más allá del cumplimiento regulatorio. El precio del CO2 en el ETS no es simplemente un dato, es una condición de bancabilidad para proyectos de decarbonización. El EUA Allowance, o el European Union Allowances, es la referencia del ETS y están alrededor de 87-89 euros por tonelada. Y los analistas proyectan aproximadamente 92 en el 2006 y 111 euros en el 2027. Y luego el CO2 entra en el modelo financiero de dos formas, ¿no? Entra como coste, en compliance, para el cemento, la química, el acero. El CO2 es un OPEX regulatorio que pesa en márgenes. También puede ser como un ingreso evitado o monetizado para proyectos de carbon capture, de captura de carbono,
para la generación de metanol, biometano, y el valor del proyecto depende de las diferencias del CO2. El tema es que el CO2 capturado a día de hoy puede tener un valor de mercado de cerca de $300 por tonelada. Entonces, no tiene mercado a día de hoy. Es un CO2 que se captura combinado con las aminas para poder luego purificarlo y poder utilizarlo y buscarle un feedstock adecuado. Entonces, a día de hoy, los números no acaban de salir. El problema que tenemos con esto, que un banco no financia proyectos a 12, 15 años con una variable que puede moverse decenas de euros por tonelada y ciclo, puede tener la tecnología, los socios y los permisos y aún así no conseguir el FID, ¿no? El Final Investment Decision. Entonces, hay países como Alemania, por ejemplo, que está experimentando con los CCFDs, que son Carbon Contracts for Difference, que funcionan como un PPA, como un Public-Private Agreement del sector eléctrico, pero para el CO2. Este es un mecanismo que podría desbloquear inversiones, pero aún así está en fase inicial. Pero bueno, puede ser una alternativa que puede venir bien. Estos son los objetivos del AIMO del 2023. Bueno, por ir un poco rápido por aquí, el estándar global de combustible que regula la intensidad de gases de efecto invernadero de forma escalonada. Luego el segundo es un levy de carbono propuesto entre 18 y $150 por tonelada, y la diferencia entre estos dos números es bastante grande, ¿no? Para la diferencia de combustibles. El enfoque, el well to take, que es contabilizando las emisiones desde la producción de combustible hasta su combustión. Eso es el otro enfoque que comentaremos ahora para los siguientes combustibles y cómo aplica en el Fuel EU y en el EU Maritime. La realidad incómoda es los expertos predicen que el shipping alcanzará una reducción del 40 al 75% para el 2050, o sea que está muy por debajo del net cero. No quiero ser negativo ni mucho menos, pero bueno, es la realidad que tenemos a día de hoy. La IMO tenía una ambición, se creó con un objetivo bien claro, pero bueno, los últimos acontecimientos políticos han hecho que esto cambie un poco, ¿no? La meta principal era emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para o alrededor del 2050, adoptado formalmente en julio de 2023 en el MEPC 80. El MEPC 80 son las siglas del Maritime Environment Protection Committee, que es el Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de la IMO, y es el órgano técnico responsable para toda la regulación ambiental del shipping, las emisiones, los vertidos, la gestión de aguas de lastre, reciclaje de buques, etcétera. Se reúnen 2 veces al año y cada reunión se enumera secuencialmente. La de 80 fue la celebrada en julio del 2023 y fue la reunión donde se adoptó la estrategia revisada de los gases de efecto invernadero. Es importante porque marca el antes y el después de la ambición climática del IMO. Esto no es solo aspiracional, ¿vale? El IMO está desarrollando regulaciones legalmente vinculantes para implementarlo. Los checkpoints intermediarios son los del 2030, el 2040, así hasta 2050. Y el enfoque well to wake, que esto es crítico porque se miden las emisiones desde la producción de fuel hasta la combustión. Incluye el metano y el óxido nitroso, no solamente el CO2. Aquí es necesario hacer una mención sobre lo que se llama el methane slip, que es cuando un motor quema GNL y no todo el metano se combustiona completamente. O sea, una pequeña parte escapa sin quemar a través del sistema de escape, y este metano que se escapa es el methane slip. ¿Y por qué importa? Porque tiene un potencial de calentamiento global que es 80 veces mayor que el CO2 a 20 años. O sea, un slip del 3 al 4% puede anular gran parte del beneficio climático del GNL. Esto penaliza el GNL fósil por su metano upstream y el methane slip. Entonces, el target de combustible, del 5 al 10% de la energía usada por el shipping internacional, debe provenir de combustibles cero o casi cero de emisiones para el 2030. El SZEF es Scalable Zero Emission Fuels, y estos son combustibles escalables de cero emisiones. Son los combustibles que pueden producirse a escala industrial y que tienen emisiones de gas de efecto invernadero cercanas a cero
o un ciclo de vida completo. Incluyen el hidrógeno verde, el amoníaco verde, el metanol y potencialmente los biocombustibles avanzados. El término escalable es clave aquí porque excluye las soluciones que funcionan en laboratorio, pero no pueden producirse en las cantidades que necesita el shipping global. Actualmente estamos en menos del 0,5%, o sea, es improbable que lleguemos al objetivo, ¿no? De 5 a 10% en 5 años. Pero bueno, aquí viene lo incómodo, lo que sucedió en la última reunión del IMO, que fue una sorpresa, ¿no? Porque se votó posponer la decisión hasta 12 meses más. La votación del 17 de octubre, son 57 estados votaron posponerlo, 49 estados votaron que se proceda con la adopción y luego hubo 29 abstenciones o ausentes. Esto fue un varapalo que no se esperaba, pero bueno, hubo varios intereses detrás que estaban pues fomentando que esto se dilatara un poco más en el tiempo hasta tener una visión más clara, sobre todo de los nuevos combustibles y que no fuera ya el ciclo de vida final de los fossil fuels. Hubo una campaña tanto de Estados Unidos para que esto no se llevara a cabo. China también votó a favor en abril, pero cambió de posición en octubre. Arabia Saudí también lideró la moción para proponerla por preocupación sobre el comercio del petróleo. Y algunos aliados como Grecia y Chipre pues se abstuvieron, ¿no? A pesar del apoyo técnico que hubo en un principio. Entonces, bueno, esto al final que tenemos dos marcos. Tenemos el marco el europeo, bueno, es el EU ETS y fue el EU, y luego la regulación global con dos regulaciones diferentes. O sea, dentro de la Unión Europea puedes cumplir, que es costoso e inmediato, y fuera de la Unión Europea tienes que esperar a que la IMO, o que probablemente se aplique en el 2028, y el resultado es un carbon leakage potencial y de puertos refugios sin regulación, ¿no? Entonces, la inversión en infraestructura se paraliza. Escalar bunkering de metanol sin global fuel supply global, o construir terminales de amoníaco sin precio, de gas de efecto invernadero claro, invertir en hidrógeno verde en Oriente Medio y China sin mercado de amoníaco viable. O sea, todo esto está un poco bloqueado, ¿no? Y el contexto en Latinoamérica es esta fragmentación crea oportunidades interesantes para puertos latinoamericanos, ¿no? Puertos como Santos en Brasil, Cartagena en Colombia o incluso el Canal de Panamá podrían posicionarse como hubs de transición para buques que necesitan cambiar de combustible antes de entrar en aguas europeas y como puntos de bunkering alternativo para rutas que evitan la regulación europea. Ya hay conversaciones sobre infraestructura de GNL en varios puertos del Caribe y Centroamérica para capturar este tráfico. O sea que yo creo que puede ser una oportunidad interesante para desarrollar sobre todo también el hub del bunkering en el Caribe. El mensaje final sobre la situación regulatoria es este. El Net Zero Framework está aprobado al principio, pero postergado. Si operas en la Unión Europea, tienes que actuar ya. Si operas fuera de la Unión Europea, puedes esperar, ganando ventaja competitiva temporal, pero esto puede cambiar rápido. Si eres productor de e-fuels, tus inversiones están en riesgo, sin claridad de la IMO, y el business case depende del precio, ¿no? Y si eres armador, el dual fuel es tu colchón para luchar contra la incertidumbre. Te da la opción de que puedas tomar un combustible u otro en función de lo que te pueda ofrecer cada puerto. Es la tendencia que están adoptando todos los armadores, el dual fuel. O sea, muy pocos se están casando únicamente con uno, precisamente por esta incertidumbre. La IMO ideó un framework global, pero la geopolítica, luego Estados Unidos contra China, el petróleo contra la descarbonización, todo esto al final lo ha desbloqueado y esta es la situación que tenemos en el 2025-2026, ¿no? El shipping se descarboniza por regulaciones regionales fragmentadas, no por un consenso global. Hay mucho debate en plan, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? Que cada zona va a tener su propia reglamentación como la Unión Europea, va a haber una implementación global como la IMO y ese va a ser el debate. En cuanto al EU ETS, pasemos a la regulación la que sí está en vigor, ¿no? Cubre las emisiones de CO2 de buques de más de 5.000 toneladas que operan en el puertos de la Unión Europea, independientemente de la bandera.
El calendario de implementación es progresiva. En el 2024 fue el 40% de emisiones a cubrir. Tenían que declarar ese 40% pues con una empresa, con un verifier, para que te garantice que eso es realmente lo que has emitido de CO2. En el 25 era el 70% y del 26 en adelante es el 100% de las emisiones. Y aquí viene lo importante, se incluyen el CO2, el metano y el óxido nitroso. Entonces, la cobertura geográfica es clave. El 100% de las emisiones de viajes intraeuropea y en puerto y el 50% de las emisiones en viajes entre puerto de la Unión Europea y puerto de terceros países. O sea, un buque entra o sale del puerto europeo, va a pagar sí o sí. Así que este es, luego en teoría dicen que este dinero pues se va a utilizar en proyectos de decarbonización de buques, de proyectos para mejora de eficiencia en las flotas. Y bueno, también hay un poco de debate en este sentido porque las primeras partidas pues no están llegando a tener el resultado que se esperaba, ¿no? Y luego un ejemplo práctico, también por ir un poco rápido, con el ejemplo es un buque mediano, que estamos hablando de unas 10.000 toneladas de CO2 al año. Es un Handysize o un Handymax Bulk Carrier, pues puede estar pagando, tiene un coste de ETS de aproximadamente 1 millón de euros en el 2025 y en el 2026 sumirá a 1,4 millones. O sea, un portacontenedor grande pues puede estar hablando entre 3 millones a 4 en el 2026 y un tanquero de 4 millones a más de 5,5. Y luego las penalizaciones por incumplimiento son 100 euros por cada tonelada de CO2 no cubierta, más la obligación de entregar los allowances que faltan. Tras 2 años de incumplimiento, tienes prohibición de entrada a los puertos de la Unión Europea. Así que estos no son números teóricos, estos son costes reales que ya están impactando en las cuentas de resultados. Muchos se los repercuten en cuanto a tasas, en cuanto a incrementos en el BAF, subidas de fletes, subidas. O sea, al final, todos, quiera que no, de una forma u otra, estamos involucrados aquí. El estar en la cadena final, ¿no?, de suministro. Y el Fuel EU es diferente, muchos lo confunden, así que voy a explicarlo claramente. Entró en vigor el 1 de enero del 25. Los objetivos de intensidad del gas de efecto invernadero son progresivos, ¿no? Comparados con el baseline del 2020, un 2% de reducción en el 2025, 6 en el 2030, 14,5 en el 2035, hasta el 80% en el 2050. Aquí el enfoque es well to wake, o sea, incluye las emisiones upstream del combustible, downstream en combustión, el metano y el óxido nitroso. O sea, es el ciclo, o sea, esto es crítico porque cambia completamente la economía de cada combustible y las penalizaciones van desde 2.400 euros por tonelada equivalente de combustible, de déficit, de compliance. O sea, para un portacontenedor, un portacontenedor que esté en un escenario de business normal, son 800.000 euros de penalización en el 2025 y subiendo a 3 millones de euros anuales en el 2030. La diferencia clave con el EU ETS es que el ETS penaliza emisiones absolutas de toneladas de CO2 equivalente y el Fuel EU penaliza la intensidad de combustible en gramos de CO2 equivalente por megajulio. ¿Vale? Lo más importante, nosotros hay también calculadoras que te hacen este tipo de cálculos para saber cuánto sería lo que te tienes que abonar. Y luego lo más importante, pagar la penalización no sustituye la obligación de usar combustible más limpio. O sea, no es pago y sigo igual. O sea, como hemos visto antes, hay penalizaciones y prohibiciones, ¿no?, para volver a escalar en los puertos. La diferencia con el resto del mundo es bastante palpable. Tenemos la Unión Europea que solo cubre con los buques entre los puertos de la Unión Europea, con la IMO es global. El enforcement de la Unión Europea es inmediato, la IMO será gradual a partir del 2028, lo más seguro. El pricing, la Unión Europea tiene ambos, tanto el pricing vía ETS y vía Fuel EU, y la IMO tiene una propuesta más de gas está todavía en negociación, ¿no?, pero tiene una propuesta más laxa, más flexible en ese sentido. La ambición es que el Fuel EU exige que el 80% de la reducción para el 2050 y el IMO dice que el net cero, pero sin targets intermediarios tan duros.
La implicación estratégica es clara. Hay doble penalización en la Unión Europea que puede generar el carbon leakage hacia puertos fuera de la Unión o presionar hacia combustibles alternativos más rápidos en Europa que en otras regiones. Aquí ya tenemos algunos combustibles en el módulo 4. El principal, el que conocemos todos, es el VLSFO, que es el Very Low Sulfur Fuel Oil. La ventaja, que es la infraestructura es global, existente, motores maduros, el precio es bajo, el precio medio del 2025 fue unos 535 euros por tonelada, un 20% menos que el 2024. La densidad energética óptima es de 40-41 gigajulios por tonelada. Aquí cuando ya tenemos en cuenta los costes del ETS, el precio real en rutas intra de la Unión Europea en 2025 puede llegar a 720 euros por tonelada. Y el riesgo es la prohibición probable después de 2040 si la IMO cumple su objetivo del 70-80% de reducción. Entonces, los buques diseñados exclusivamente para fuel oil van a tener una vida útil acortada. Aquí estamos hablando también que el fuel oil es un producto residual. Cuando se coge el crudo, cuando salen los gasóleos, gasolinas, naftas, querosenos, el último producto residual, que es el que se utiliza como combustible, es el very low, es el fuel oil. Al ser un producto residual y tener tanto mercado del resto de productos derivados del crudo, pues hace que el precio sea más competitivo y también es el reto que se tiene para los combustibles nuevos, porque no son residuales, se están produciendo ad hoc para una industria en concreto, para la industria marítima o la industria de aviación, como veremos luego. Y luego el LNG es un combustible que genera mucho debate, porque es un combustible puente, o sea, pero con un asterisco muy grande. O sea, las ventajas del tank to wake es prácticamente cero óxido de azufre y partículas, hasta el 95% menos óxidos que nitrógeno. Y entre el 20 y el 32% menos de CO2 que el fuel oil. Hay 198 puertos con bunkering de LNG a nivel global. Entonces, es una alternativa que el supply chain lo tiene ya más que garantizado. El problema es el metano, que tiene un potencial de calentamiento que comentaba antes, 80 veces mayor que el CO2 a 20 años. Y luego hay dos fuentes de emisiones de metano, que son el methane slip, que comentaba antes también, y luego la producción en las fugas upstream, la producción de licuefacción y transporte, varían desde 1,6 gramos de CO2 equivalente por megajulio si el LNG viene de Noruega hasta 18,5 si viene de otras fuentes. Las fuentes de estos datos son la International Council on Clean Transportation y el Transport y luego también LNG. Aquí, en este sentido, el resultado del well to take es que el LNG fósil no solo mejora las emisiones entre un 10 y un 17 comparado con el HCO, cuando se considera el ciclo completo. Está muy lejos de lo que dicen por ahí algunos materiales comerciales, que está entre el 20 y el 32. Pero bueno, está entre un 10 y un 17, que bueno, entre un 17 y un 20 tampoco hay tanta diferencia, pero digamos que hay un gap ahí, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Y bueno, los costes son significativos, tanto del retrofit como para nuevos barcos. El primero son considerables, el Fuel EU y el estándar penalizan al LNG por su metano en el well to wake. El segundo, que dependencia geográfica de proveedores como Estados Unidos y Canadá. Voy a ir avanzando para que no se nos eche el tiempo encima, ¿vale, Arturo? Que no quiero tampoco que nos quedemos sin tiempo para preguntas. Tranquilo, tranquilo, vamos sobrados de tiempo y la verdad es que es un tema que es increíble, así que tómate tu tiempo el que necesites. Sí, vale, pues nada, te lo agradezco. En biocombustibles son prácticamente la opción más pragmática a corto plazo, porque para entendernos bien necesitamos hablar de feedstock, de los tipos de combustibles y la certificación. Esto es técnico, pero fundamental para tomar decisiones futuras. O sea, el feedstock es la materia prima de la que se produce el biocombustible. Y aquí está el primer punto crítico. No todos los feedstocks son iguales en términos de sostenibilidad, disponibilidad y reducción de emisiones, ¿no? Los feedstocks se clasifican en generaciones. La primera generación, digamos, son los cultivos alimentarios como el aceite de palma, soja, colza, girasol. El problema es que compiten con la alimentación humana, ¿no?, y pueden causar deforestación indirecta
y la Unión Europea está eliminando progresivamente el aceite de palma de la clasificación de biocombustible sostenible precisamente por eso. La segunda generación son residuos y materiales no alimentarios como el UCO, que es el aceite de cocina usado, las grasas animales, el palm oil, el residuo del procedimiento del palma, residuos agrícolas como la paja, el rastrojo, las cáscaras, el tall oil, que es un subproducto de la industria papelera, y luego la tercera generación, que son algas y microorganismos, que es prometedor, pero aún no puede desarrollarse a nivel comercial a gran escala. Aquí hemos visto que, incluso en Green Bankers, hemos visto que el mercado de lucro se ha vuelto un poco salvaje, ¿no? Hace 5 años el aceite usado era un residuo del que los restaurantes pagaban para que se lo llevaran, pero hoy las empresas están peleando por cada litro, ¿no? He visto casos de fraude donde aceite de palma virgen se hace pasar por UCO para conseguir la prima de precio y los certificados, ¿no? Esto nos lleva a la importancia de la certificación, que ahora comentaré. Los tipos de combustible marinos que tenemos, el FAME, ¿no? el conocido FAME, que es el Fatty Acid Methyl Ester. El biodiesel clásico se produce por la transesterificación de aceites vegetales o grasas con metanol. O sea, no es un hidrocarburo, ¿vale? Es un éster. Luego las ventajas, es un proceso de producción maduro y relativamente más barato. Y luego la desventaja es que tiene limitaciones en la mezcla y no se puede usar en estado puro, como sería el B100 en la mayoría de motores marinos, porque puede causar problemas de compatibilidad con sellos, degradación microbiana y tiene peor estabilidad al almacenamiento. Por eso se usan mezclas como el B24 y el B30, donde lleva, por ejemplo, el B30 es un 30% de FAME. El HVO, que es el Hydrotreated Vegetable Oil, que también llamado diésel renovable, se produce como hidrotratamiento, o sea, se somete el aceite o la grasa a hidrógeno a una alta presión y temperatura, eliminando el oxígeno y saturando las moléculas. Las ventajas es que el resultado es químicamente idéntico al diésel, es un hidrocarburo parafínico, o sea, eso significa que el 100% se puede utilizar. Se puede usar puro en cualquier producción de mezcla sin modificar motores ni sistema de combustible. Es más estable, no tiene los problemas de degradación que tiene la FAME. Mejor comportamiento en frío, tanto el punto de fluidez más bajo y luego sin límites de mezcla. No hay un techo técnico como el FAME. La desventaja es que es más caro de producir porque es un proceso de hidrotratamiento que requiere más energía y más hidrógeno. Y el B100, que es el otro tipo de combustible, que significa, o sea, que es el puro biocombustible puro 100% sin mezclar con biocombustible fósil. Puede ser FAME B100 o HVO 100. En el contexto marino, el HVO 100 es técnicamente viable, el FAME B100 generalmente no lo es, pero la mezclatura de mezclas, pues es un B24, es el 24% de bio y 76 de fósil y así con los siguientes tipos de mezclas. Entonces sale aquí una certificación, ¿no? Que es un organismo que regula que el sistema de certificación voluntario cumple criterios de sostenibilidad. ¿Por qué importa esto para el shipping? Porque un biocombustible solo cuenta para el cumplimiento regulatorio si tiene certificación de sostenibilidad reconocida. El ISCC es una de las certificaciones aceptadas junto con el RED CERT y RSB y alguna que otra más. Pero sin certificación ISCC o equivalente, el biocombustible es un combustible fósil a efectos del Fuel EU y no obtienes el beneficio de la menor intensidad de gases de efecto invernadero. O sea, pagas las mismas penalizaciones como si usaras el Very Low Sulfur. Entonces, aquí hace poco tuvimos un caso de un operador de bunkering en Rotterdam que nos comentaba que tienen clientes que llegan pidiendo biodiesel barato y les preguntan, les preguntaban ellos, bueno, ¿con certificación o sin certificación? ¿No? Siempre tienen las dos opciones, porque el precio puede variar entre un 20 o un 30%. Y cuando les explica que sin ISCC no les sirve para el Fuel EU, se dan cuenta de que el barato al final les sale carísimo, ¿no? Tienen que pagar todas las penalizaciones y sale bastante caro. Aquí el problema es de la disponibilidad, porque es limitada, la producción es global, hay 111 millones de toneladas equivalentes de petróleo
de biocombustible en 2024. En el uso del shipping, solo el 0,7% de toneladas métricas equivalentes de petróleo, representa menos del 1%. Y la competencia que tendremos aquí es la aviación, los SAF, ¿no? El Sustainable Aviation Fuel, que usa los mismos feedstock de segunda generación, y la aviación tiene muchos mandatos regulatorios crecientes. Entonces, el precio premium está entre un 30 y un 60% más que el Very Low Sulfur Fuel Oil. Y bueno, la conclusión es que los biocombustibles es una herramienta táctica más práctica para el 2025-2030. Es cero CAPEX, es el cumplimiento inmediato con el Fuel EU, la reducción de real de los gases de efecto invernadero, pero no son una solución estratégica a largo plazo. A largo plazo tendríamos que ver ya otras soluciones. El metanol es una ventaja interesante, tiene múltiples formas de producción, pero es importante entender las diferencias entre el perfil de emisiones y el cumplimiento regulatorio. El metanol gris se produce a partir de gas natural, mediante reformado con vapor. Es el proceso más barato y el que domina la producción actual. Reduce el CO2 del tank to wake solo un 15% comparado con el fuel oil. Cuando considera las emisiones de well to wake, incluyendo la producción, ¿no? Este es similar al Very Low Sulfur Fuel Oil. No sirve para cumplir con el Fuel EU Maritime de forma significativa. El biometanol se produce a partir de biomasa, que son residuos forestales, agrícolas y de biogás y vertedero. La reducción de gas de efecto invernadero del well to wake puede ser del 60 al 80%, dependiendo del feedstock y del proceso, ¿no? Es mejor que el metanol gris, pero tiene las mismas limitaciones de escala que el biofuel, que hay biomasa limitada y que compite con otros usos. Y luego el e-metanol es el metanol sintético que se produce combinando el hidrógeno verde con el CO2 capturado. Si el CO2, es decir, el hidrógeno es 100% verde, el CO2 tiene la captura directa del aire, ¿no? Los dispositivos DAC, Direct Capture de CO2, o de fuentes biogénicas. La reducción del gas de efecto invernadero puede ser cercana al 100%. Este es el santo grial, ¿no? Del metanol, pero la producción actual es mínima, es 0,02 toneladas métricas equivalentes en el 2025, y el coste es de 2 a 3 veces mayor que el metanol gris. Entonces, las ventajas que tienen comunes son la producción establecida de 120 millones de toneladas anuales, más de 90 plantas en más de 120 puertos, hay 19 buques operativos y 337 ordenados. Aquí no requiere criogenia, a diferencia del LNG. Y los límites, pues, son el retrofit, o sea, la adecuación a buques existentes es entre 10 y 15 millones de dólares, y hay consideraciones de seguridad, ¿no? El metanol es tóxico y arde con llama invisible. Son los principales problemas que tenemos. El amoníaco es el combustible con mayor potencial a largo plazo, ¿no? Pero también con los mayores riesgos. O sea, el cero carbono de tank to wake, porque la molécula no contiene carbono, es nitrógeno e hidrógeno. La densidad energética razonable es de 18,6 megajulios por kilo, y la infraestructura existente, pues, porque ya se transporta globalmente para fertilizantes agrícolas. Los límites críticos son la toxicidad, las emisiones del NOx, que son el óxido de nitrógeno, que son los que contribuyen a la lluvia ácida y a los problemas respiratorios. La combustión de amoníaco puede generar un NOx significativo si no se controla bien la temperatura y el exceso al aire. O sea, al final es que tenemos sorpresitas por todos lados. Al final, la madurez técnica son 4 portacontenedores proyectados para el 2027. Los motores de amoníaco aún están en desarrollo. Y luego la dependencia del hidrógeno verde, ¿no? Aquí hay que explicar la diferencia entre hidrógeno gris y verde, que, bueno, comentaba antes un poco por encima. Pero bueno, la conclusión es que el amoníaco es un combustible post-2030 con potencial, pero requiere inversiones masivas en producción de hidrógeno verde, infraestructura y soluciones técnicas para el NOx y el NO2. También en la tabla de geopolítica de producción, pues China tiene dominio emergente de 100 plantas, en Medio Oriente tiene ventaja competitiva y bueno, Europa puede ser un importador neto, y en Latinoamérica pues sí que hay posibilidades también de poder ser un productor.
Los armadores que apuesten por amoníaco depende de la cadena de suministro concentradas. El riesgo de las negociaciones puede ser similares al de la OPEP. Entonces, bueno, esta es casi el final ya, la comparativa de los combustibles, ¿no? De lo que hemos estado comentando. Un armador noruego, me comentaba hace poco, hace 10 años, elegir entre combustible de un buque era fácil, ¿no? El HFO. Hace 5 años la decisión era VLSFO o Scrubber. Hoy los ingenieros le presentan matrices de decisión con 15 variables y ninguna opción claramente ganadora. O sea, el shipping solía ser un negocio simple y ya no lo es. O sea, por eso los armadores tienen tantísima información ahora que se está realizando al final la parálisis por análisis, ¿no? Estás analizando tanto que cuesta dar un paso en la dirección correcta. Algunos lo están haciendo, como lo que está pasando, que se han ordenado más de 600 buques con combustible alternativo, continuando con la tendencia alcista, y el incremento interanual sigue siendo de 2 dígitos. Más del 70% de los pedidos portacontenedores son dual fuel. El segmento liner, o sea, lo que son escalas regulares, está liderando la transición porque tiene más presión regulatoria de sus clientes, y los grandes retailers como Walmart, Amazon, IKEA exigen la trazabilidad de las emisiones, ¿no? Y porque sus rutas predecibles permiten planificar mejor el bunkering de combustibles alternativos. La tendencia en 2025 y 2026, el metanol ha ganado tracción significativa, los pedidos de buques preparados para amoníaco están aumentando, aunque aún no hay buques de amoníaco en operación comercial, pero bueno, el LNG sigue dominando en términos de volumen absoluto, y hay una tendencia creciente hacia diseños multifuel, que puede operar con varios combustibles alternativos. O sea, la industria está apostando por la opcionalidad. Hay buques que pueden operar con combustibles alternativos cuando están disponibles y volver al convencional cuando no. Es la opción a la que está atendiendo el mercado. Y luego la distribución de esos pedidos, el GNL, entre el 60 y 65% de los pedidos de buques alternativos va bajando desde el 67% de hace un año. La ventaja es la infraestructura madura y la reducción inmediata del 20% del CO2 del tank to wake, y el desafío del methane slip, y que sigue siendo fósil. El metanol sigue subiendo, el amoníaco, unos 30-40 buques ordenados en cartera para conversión, el hidrógeno, unos 15-18 buques. Hay distintas fuentes, ¿vale? Tenemos fuentes de S&P, tenemos fuentes de Clarkson, tenemos fuentes, pero esto es una media, un indicativo. El dato clave actualizado es que a principios de 2026 hay más de 700 buques propulsados con GNL en operación, sin contar con metaneros que usan boil-off, y el ritmo de entrega sigue siendo récord. Se están creando Green Corridors, que hubo varias iniciativas con varios países en los principios de Poseidón, que es un marco global lanzado en 2019 que establece cómo las instituciones financieras deben evaluar y divulgar la alineación climática de sus carteras de financiación de buques. Esto importa porque si los principales bancos del ship finance solo financian buques que están en trayectoria de descarbonización, los armadores que quieran construir buques convencionales ineficientes tendrán problemas para conseguir crédito, ¿no? Entonces, se están poniendo todos los indicios en esa dirección. La cifra clave del informe son 36 signatarios de 14 países, representando el 75% del portfolio global de financiación marítima. Son 240.000 millones de dólares. El 95% de las carteras elegibles fueron divulgadas en 2025. Y el dinero está empezando a moverse hacia la descarbonización. Vemos que con las implicaciones estratégicas, ya para cerrar, para un armador y para un fletador. En el corto plazo, de 2025 a 2030, la clave es la flexibilidad y la cobertura de riesgo. El biofuel como táctica inmediata permite cumplir con el Fuel U, sin CAPEX, son ideales para buques existentes, no justifican un retrofit costoso. El LNG para segmentos específicos es viable para buques nuevos con alta utilización. El payback es de unos 5 años. El colchón de riesgo es crítico negociar las cláusulas de reparto de costes.
las cláusulas BIMCO de reparto de costes de ETS y de Fuel U entre los charteres son ya estándar en el mercado. Si no las tienen en sus contratos, la verdad es que están asumiendo un riesgo importante. Y el Dual Fuel como puente tecnológico, ¿no? Ofrecen opcionalidad. Si un combustible alternativo no está disponible en un puerto, el buque puede usar otro fossil fuel y pagar la penalización. Es un colchón, no es la solución, pero bueno, tiene valor. Así que yo creo que con esto ya finalizaría y quería daros las gracias por la atención y estoy abierto a cualquier duda que pueda responder. Muchas gracias. Gracias, Fernando. La verdad es que es un tema increíble. Hacía tiempo que no aprendía tanto en tan poco tiempo. Es impresionante. Tu presentación ha sido impresionante. Muchas gracias. Bien, vamos ahora con el turno de preguntas. Nuestra primera pregunta la hace José da Costa García. Nos pregunta, ¿se ha analizado en Europa cuál es el porcentaje de emisiones que aporta la flota mundial a los gases de efecto invernadero, de acuerdo a las prescripciones obligatorias de la OMI, ya que se disminuye la huella de carbono? La flota de, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, se dice, ¿se ha analizado en Europa cuál es el porcentaje de emisiones que aporta la flota mundial a los gases de efecto invernadero, de acuerdo a las prescripciones obligatorias de la OMI? Sí, sí que se hizo. Ese dato no lo tengo actualizado a día de hoy, pero se tiene esa información para saber. Lo que se tiende es a llegar al Pacto de París, que es el 1,5% por debajo de la preindustrialización del gas de efecto invernadero. Pero sí que puedo mandar la información cuando lo necesiten. Vale. Seguimos con nuestra siguiente pregunta, que también la hace igual José da Costa. ¿Por qué en lugar de depender de tercer país no se instalan las plantas para generar hidrógeno verde y amoníaco azul, por ejemplo, en España? Tenemos infraestructura de energía renovable suficiente y agua en gran cantidad. Al final los números no acaban de salir. Hay mucha incertidumbre en cuanto al precio. Es lo que comentábamos antes de lo que habían hecho en Alemania de hacer acuerdos público-privados. Si se pudieran hacer algún acuerdo público-privado para poder fijar el precio, pues sí podría salir el business case, ¿no? Más certero. A día de hoy hay mucha estimación. Cuando hablamos incluso con productores de combustibles alternativos, siempre te piden un compromiso del armador para saber ellos si cuentan ya con un volumen o no. Pero cuando hablamos con un armador y le decimos que tiene posibilidad de consumir, de tener combustibles alternativos en España o en algún otro país, pues primero quiere tener la certeza de que es un combustible real, que se va a suministrar y que no es solamente un proyecto que está esperando, ¿no? Que venga un armador tipo Maersk para comprarle toda la producción que vaya a tener al año. Nosotros estamos teniendo incluso conversaciones con algunos armadores que quieren garantizar el supply chain con biocombustible en distintos puertos, y lo que estamos haciendo es precisamente eso, es desde el feedstock hasta donde se produce, donde se hace el blending, pues para poder asegurar volúmenes. Si podemos hacer lo mismo con distintos combustibles alternativos, pues entiendo que ya saldría más el modelo de negocio. Vale. Bien, les invito a todos los asistentes que quieran hacer las preguntas, que estoy viendo que están colocando las preguntas en el chat. Tenemos una sección de preguntas aquí en el programa de Zoom, donde pueden ir ordenando sus preguntas y las iremos realizando a nuestro ponente. Bien, nuestra siguiente pregunta la hace Rosalino García Vez. Nos indica, ¿qué sucederá con armadores y con los barcos que no cumplan con las regulaciones OMI y que sus administraciones no han firmado Tokio, Hong Kong, París, etcétera? ¿Y qué ha pasado con los armadores? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué sucederá con armadores y con los barcos que no cumplan con las regulaciones OMI y que sus administraciones no hayan firmado con Tokio, Hong Kong, París, etcétera? Habrá que verlo en el 2028, pero estarán sujetos a penalizaciones. Serán unas penalizaciones muy similares a las que hay en la Unión Europea a día de hoy, que tendrán su fee para compensar lo que no se ha pagado en su momento, y luego ya prohibiciones de navegación en algún punto, pues para poder limitar la navegación de esos buques. Eso es lo que se prevé que puede llegar a suceder. Pero como también es un escenario tan incierto, ¿no? Porque si hay que poner de acuerdo a tantos países para hacer una legislación
a nivel global, puede que esto se demore incluso un poco más. Y al final una de las tendencias que dice que puede suceder es que se hagan como por bloques. En la Unión Europea hay uno ahora, pues que a lo mejor en Sudamérica se haga otro, en Oriente Medio otro y en China otro, que es lo que está sucediendo ya en China, ¿no? Tienen ya su propio mercado de emisiones de CO2 y donde puede suceder. Pero bueno, es uno de las alternativas que se están planteando. Vale. Nuestra siguiente pregunta la realiza de nuevo José da Costa. Nos indica, lamentablemente, EU ETS ha traído perjuicio a los puertos españoles, ya que se ha incrementado el costo operacional. En este caso, los armadores y operadores han preferido dirigir sus buques a puertos de Marruecos, por ejemplo, lo cual afecta financieramente a España. ¿Por qué penalizar a un buque preparado para fuel limpio si un puerto no tiene ofertado ese tipo de bunkering? Bueno, es muy buena pregunta y la verdad es que coincido al 100%, porque es algo que es un movimiento que ha habido en los países del sur de Europa que están en una fuerte desventaja, ¿no? Comparado con los países de nuestros vecinos del norte de Europa. Allí no tienen alternativas. Cuando un barco va a Noruega o a Dinamarca, no hay otro país donde puedan escalar para poder evitar el Fuel EU o el EU ETS. Aquí sí que tenemos vecinos en el Mediterráneo que sí hacen que esas escalas, donde se puede tomar combustible, se puede tomar aprovisiones, se puede hacer cambio de tripulación, pues que sean más eficientes. Incluso en Cabo Verde también se están haciendo para evitar las escalas en Canarias. Eh, sí que es algo que por eso se está imponiendo. Hay una cosa que no hemos comentado que creo que es muy importante, es el shore power. O sea, hay una normativa también que a partir del 2030 todos los puertos españoles, europeos, van a tener obligatoriamente que ofrecer conectividad a los barcos cuando estén atracados. Esto supone que un barco cuando esté en puerto pues puede apagar los motores, ya no hay contaminación acústica de ningún tipo y lo que pueden es estar únicamente conectado a la red. El problema, que no hay suficiente energía para hacer esto. O sea, siempre estamos en una limitación de infraestructura y de inversión importante, aunque hay fondos de la Unión Europea, hay fondos que dicen que te lo financian, entramos ya en la máquina burocrática de hacer un tender, de hacer acuerdos PPA y todo eso lo ralentiza mucho para que pueda ser un modelo viable. Y lo mismo sucede con los combustibles alternativos, ¿no? Al final hay mucha buena intención, pero al final hay una falta de claridad sobre la demanda de ese tipo de combustible para ese tipo de puerto, ¿no? Entonces se busca un poco un modelo híbrido y flexible como el que pueden tener incluso a día de hoy las gabarras de LNG, ¿no? Son gabarras que no son como el fuel oil, que a lo mejor están en una zona en concreto y se suelen mover por allí porque tienen todo su mercado allí. Estas hacen desplazamientos de costa a costa o incluso cubriendo toda la zona sur de un país, pues para poder dar servicio que necesiten. Pues algo similar tendríamos que ver para combustibles alternativos. Estamos precisamente en Green Bankers hablando con varios productores de combustibles alternativos pues para ofrecer estas soluciones, ¿no? Que no sean únicamente permisos y licencias para un solo puerto, sino que puedan entregar con camiones y su cadena logística lo permita, pues cubrir más de uno pues para satisfacer la demanda que vaya surgiendo. Nuestra siguiente pregunta la realiza Eliseo Fonseca. Nos pregunta, en cuestión de emisiones al medio ambiente, es muy interesante, pero en temas de seguridad a bordo de los buques, ¿qué tan estables son para evitar incendios u otros peligros al cargar estos combustibles que puedan tener implicaciones en la vida humana? Qué buena esa pregunta, en serio. Yo creo que ahí hay una oportunidad de negocio importantísima, porque hay mucha necesidad de formación de cómo se gestiona todo, o sea, desde cómo se manipula el producto, cómo se hacen las conexiones, cómo se transporta, cómo se almacena. Hay un mercado que está en crecimiento, que es súper importante y que muy pocas empresas están teniendo en cuenta. Se está dando por sentado que la seguridad viene ya por defecto y espero que no veamos accidentes, pero alguno, si no se tiene esto bien controlado, pues es posible que surja algún accidente y que no tengamos que aprender a base de accidentes. O sea, si podemos ser proactivos para poner el parche antes de que salga el problema, pues creo que ganaríamos mucho. También, y quería comentar también, aprovechando esto, que sucede incluso con el tema del shore power. O sea, estamos hablando de algo tan simple como puede ser el conectar
un cable a un barco no necesita gente entrenada, gente profesional, maquinaria adecuada, algo que precisamente garantice la seguridad de las personas que están dando el servicio y también del barco y la tripulación. Y es algo que está en desarrollo y yo creo que sería una oportunidad súper buena para desarrollar más. Vale. Nuestra siguiente pregunta la realiza Gabriel Ceballos. Nos pregunta, ¿quiénes serán los encargados de las certificaciones a las empresas navieras y sus buques? Así nos ¿Quiénes son los encargados de las certificaciones? Sí, así nos pregunta. ¿Quiénes serán los encargados de las certificaciones? O sea, hay un mercado regulado en la Unión Europea que es donde todas las empresas se registran y pueden comprar y vender los certificados en nombre de sus clientes, que son los armadores o los fletadores. Algunos armadores lo hacen directamente, pero lo normal es que tengan una figura intermediaria que se dedique a hacer esa gestión, ¿no? Porque ellos también aprovechan para hacer otro servicio adicional que es el pooling, que es compensar los barcos que están emitiendo más de la cuenta con los que están emitiendo menos de la cuenta porque están utilizando biocombustible. Ese surplus lo pueden vender en el mercado para que los barcos que están emitiendo más de la cuenta pues paguen menos y al final haya un equilibrio. Pues todo ese tipo de esas gestiones las hace este tipo de empresas y cuando un barco va a pagar sus allowances que tiene que pagar, sus certificados, tiene que venir una empresa certificada, un verifier que se llama, que te garantice que la cantidad que tú estás diciendo que has emitido corresponde directamente realmente con lo que con lo que tú vas a pagar, ¿no? Entonces necesita ese doble apoyo, tanto el verifier como luego la empresa que te va a ayudar a hacer la transacción o bien si lo haces tú directamente. Pero normalmente se suele utilizar una empresa tercera que te lo gestione. Vale. Nuestra siguiente pregunta la realiza Rosalino García Vez. Nos pregunta, ¿todos estos cambios deberán mejorar el STCW? ¿Se sabe si la OMI tiene contemplado realizar cambios en la educación de los marinos? Sí, en la dotación de los marinos sí que va a haber cambios, precisamente porque se considera también que es un oro muy preciado desde el que lamentablemente cada vez hay menos, ¿no? Se están fomentando mucho, pues, cómo tener a los marinos más motivados, cómo fomentar incluso la educación entre los jóvenes, pues, para que lo vean como una alternativa, como una salida profesional y se sientan más cómodos. O sea que sí que hay en el OMI un diálogo en ese sentido, porque lo ven como una amenaza y algunos armadores que lo tienen como un problema que no encuentran tripulación, necesitan tripulación para sus barcos y no la encuentran. El tema de los buques autónomos es algo que hay pruebas pilotos en muchos puertos, pero al final siempre vas a necesitar al equipo, ¿no? A las personas que te lo gestionan. Entonces, sí, no sabemos si saldrá esta conversación pues, para la próxima reunión de octubre o será ya de cara al 2028. Vale, y vamos ya, disculpa, con nuestra última pregunta, que ya sí estamos terminando el tiempo. Nuestra última pregunta de hoy nos la realiza Carmen Codes. Nos dice, al hilo de la pregunta de Eliseo Fonseca sobre la seguridad en los buques cuando se cargan esos combustibles, ¿hay también repercusión en cuanto a las primas de los seguros de casco y P&I? Sí, sí que las hay. O sea, las primas de seguros, todos estos factores lo tienen en cuenta, tanto los puertos donde van a escalar, la empresa que va a suministrarlo, el tipo de combustible y todo esto puede hacer que la prima se incremente totalmente, sí. Vale, pues terminamos con nuestra sección de preguntas. De todas formas, el resto de preguntas que tienen nuestros asistentes nos las pueden hacer llegar por email, que no dejaremos ninguna sin respuesta y se la enviaremos a nuestro ponente de hoy, a Fernando. Bien, para recordarles cuatro cosas sobre esta masterclass, la hemos grabado, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Todos los participantes de esta masterclass recibirán un certificado online de asistencia. También recordamos a todos que hemos puesto en el chat de esta masterclass todas las redes sociales de IMBS para que puedan seguirnos, mencionarnos y compartir su experiencia con nosotros. Estaremos encantados de ver sus comentarios.
Por último, os animamos a compartir en stories de Instagram esta masterclass o vuestros diplomas de asistencia que se entregarán al final de este evento en LinkedIn, como ya hacen muchos de nuestros alumnos de todo el mundo. Estaremos encantados de compartirlos y daros visibilidad a través de nuestras redes sociales. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto a nuestro ponente, Fernando Tirado, por su ponencia en el día de hoy. Unas últimas palabras de despedida, Fernando. Pues Arturo, quería agradecerte también la invitación a formar parte de esta charla y este debate. Ha sido un placer para mí. Siempre colaborar con vosotros es un gusto. Y bueno, permíteme cerrar con tres mensajes. El primero, el HVFO y el berilio sulfuro están condenados regulatoriamente. El segundo, no hay combustible mágico. Cada alternativa tiene trade-off serios y quien venda algo distinto a certezas hay que desconfiar. El tercero, la transición será compleja y costosa y geopolíticamente tensa y llena de decisiones incómodas, pero es inevitable. Pero creo que es el momento idóneo pues, para buscar sinergias, hacer equipos entre distintos consorcios, países y empresas pues, para dar una solución real y firme en el mercado. Así que esperemos que nos encontremos en el mercado pronto y un abrazo muy grande a todos vosotros y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Fernando. También queremos dar las gracias, por supuesto, a Green Bankers por su implicación y trabajo para que esta masterclass haya podido desarrollar en el día de hoy. Y, por último, también queremos dar las gracias por su colaboración al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo.